Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión en tiempo de pandemia. Bueno, esta semana comenzó con imágenes que llegaban a 16.690 kilómetros de distancia de Puerto Montt, de Kabul, de Afganistán. El desplome completo de un régimen, la entrada pero abrupta de los talibanes a la capital, a Kabul, y bueno, con lo que ello significa, ¿no es cierto? Preocupación por las minorías, preocupación especialmente por las mujeres, en fin. En Chile, mientras tanto, pequeños temblores igual en la Convención Constitucional por la participación del famoso, a esta altura, ex senador, ex almirante Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos. Este fin de semana, la Unidad Constituyente tendrá su consulta ciudadana. A ver, ahí se verá qué pasa con los tres candidatos y qué sale de aquello, cuánta gente irá a votar. Y también este lunes es la fecha definitiva en la cual son la inscripción de los candidatos a senadores, en el caso de algunas regiones como la nuestra, de parlamentarios y core. Y para hablar justamente de actualidad, para hablar de política, para hablar de la región de los lagos, queremos saludar a nuestro buen amigo Pedro Díaz, que es cientista político, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de aquí, de Puerto Montt. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Agenda Abierta. Gracias, Hardy. Un placer siempre estar contigo y con todas las personas que nos acompañan. Yo sé que los auditores, nuestros televidentes ya saben que a veces podemos tener problemas de conexión, porque yo sé que está en Iquique, a veces está en Concepción, pero bueno, estamos tratando de resolver estos temas con la tecnología que nos está dando la actualidad. Y también queremos saludar especialmente a un periodista, doctor en ciencia política, actualmente de la USACH, a René Jara. ¿Cómo está, René? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Gusto estar con ustedes. René, comencemos contigo. Primero, una miradita a lo que pasó en Afganistán, porque yo creo harto en el efecto mariposa. 16.690 kilómetros de la distancia que separa Puerto Montt con Kabul. Y yo por lo menos estaba bien atento, las imágenes eran terribles. Una mirada, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se desplomó? Mire, en su minuto los soviéticos perdieron, ahora la coalición de Occidente, en fin. ¿Cuál es tu mirada a lo que ocurrió en Afganistán, René? Sí, bueno, excelente el dato que das. No tenía idea cuántos kilómetros había de diferencia, pero claro, es una distancia interesante para mirar un conflicto que tiene varias aristas, ¿no es cierto? Yo creo que la lectura principal es, y que digámoslo así, es un consenso, ¿no es cierto?, al interior de la comunidad internacional, es que hubo un mal cálculo, ¿no es verdad?, de parte de Estados Unidos en la retirada y en los tiempos que se produjo esta retirada de las tropas de Afganistán. Mal cálculo, ¿por qué? Porque en el fondo, por supuesto que es deseable que un país se autoorganice y que tenga la administración de su propio territorio bajo su fuerza armada, en este caso. Pero el mal cálculo está primero en que, al parecer, la estructura a la cual cooperó, ¿no es cierto?, Estados Unidos para formar en Afganistán no fue lo suficientemente fuerte para resistir la embestida de los grupos talibanes, ¿no es cierto?, que volvieron muy rápidamente. Nosotros veíamos en el mapa, ¿no es cierto?, es súper impresionante, ¿no es cierto?, cómo ellos fueron conquistando ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ¿no es cierto?, y finalmente dejaron a Kabul, ¿no es cierto?, a la capital como último bastión, ¿no es cierto?, esperando la retirada de las tropas. Entonces, es raro que el cálculo no haya sido este repliegue tan importante, porque a los ojos, digamos, de la comunidad internacional, nosotros como chilenos, ustedes como desde la región de los lagos, ¿no es cierto?, uno tenía la impresión de que esto ya estaba básicamente pacificado. Esa era la información que nos llegaba. Y finalmente, lo único que tenemos como dato es que esos grupos se habían replegado, que hoy día tienen un discurso, me parece, mucho más de consenso. Han tratado de marcar discursivamente al menos una distancia con ese talibán, con ese talibanismo, ¿no es cierto? Incluso se acuñó el término talibán, ¿no es cierto?, para decir algo extremo, y se han moderado su discurso e intentan proyectar al menos una imagen diferente, entendiendo que la comunidad internacional no les tiene, o no, por la propaganda internacional también, pero por la propaganda principalmente de Estados Unidos, no les tiene con buenos ojos, porque son vistos como un resabio, ¿no es cierto?, de una premodernidad que habría que acabar. Entonces, en ese sentido, me parece que la primera mirada es sorpresa, y la segunda, desde un punto de vista geopolítico, hay un error claramente de Estados Unidos y de Europa que hoy día muy difícilmente se pueda dar paso atrás. Yo quiero precisar que además René Jara es director de la Escuela de Periodismo de la USACH. Pedro Díaz, una mirada de lo que ocurrió ahí en Afganistán, ¿cierto? Ellos hablan Pashtun, es el cuarto país más montañoso del mundo,
mira, fueron capaces de derrotar al Imperio Británico en 1840 y tanto, después al Imperio Soviético, y ahora a todo lo que es Estados Unidos y el Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Mira, yo llevo cerca de 20 años como investigador del islamismo radical. Mi tesis de maestría en estudios internacionales fue sobre el islamismo radical, y un grupo de investigadores que nos dedicamos a esto hemos encontrado que hay una posverdad respecto a cómo se está explicando este fenómeno. Y esto de alguna forma ayuda a confundir a la población respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Afganistán. En Afganistán, en estos momentos en Afganistán, no es que haya existido una conquista por parte de los estudiantes de los mujahideen respecto a esta ciudad, a Kabul, a Tehran, a Balasalgat. No es eso. Lo que pasa es que se fueron las tropas de la OTAN, se fueron las tropas norteamericanas, y las personas que habitaban esos poblados, esos territorios, siempre fueron suní wahabí, y por lo tanto dieron espacio y abrieron las puertas a este grupo de 4.000 personas que son los que integran la mujahideen. Entonces, se ve como una conquista, pero es imposible que en un plazo de 2 semanas hayan podido recorrer 3.000 kilómetros sin tener, por ejemplo, toda la infraestructura. Esto implica que las ciudades realmente son pro-suní, pro-wahabí, de escuela coránica wahabí, y en consecuencia es la población la que abrió las puertas. Obviamente, cuando uno ve las imágenes de población que está en los aeropuertos, uno tiene que asumir que durante 20 años la influencia occidental también permeó en estas poblaciones y conocieron ciertos grados de libertad que no están dispuestos a transar. Y por lo tanto conocieron una realidad que yo no conocía, y para eso hay que conocer lo que es las distintas escuelas coránicas del Islam, y eso no se puede ver con ojos occidentales. Por eso, cuando uno ve las noticias y uno empieza a leer cómo se explica el fenómeno, hay muchos errores conceptuales, muchos errores doctrinales y muchos errores respecto a la forma en la que se interpreta esta realidad. Está bien, pero está bien. Yo no creo que el islamismo sea básicamente radical, pero hay grupos, hay una interpretación del Corán radical, bueno, que hoy día estamos viviendo eso, pero finalmente fue, desde el punto de vista, como dice René, la mirada geopolítica, de repente el desplome, uno tenía tal vez, incluso algunos recuerdan lo que ocurrió el 29 de abril del año 75, ¿cierto? Cuando fue el colapso en Vietnam y esos helicópteros arriba de la embajada, en fin, pero efectivamente es también la demostración de cómo se hacen mal las cosas, se toman malas decisiones. Mire, estuvieron 10 años los soviéticos ahí y allí se armaron los mujahideen, en fin. Pero aquí también ha habido pequeños temblores, René. Esta semana estuvo en la discusión en la convención que lleva, ¿cuánto? Del 4 de julio, lleva ya un mes y tanto, y la discusión era si se podía vetar o no al ex almirante Arancibia, ex senador y convencional en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué está ocurriendo en la convención? Nos quedamos solamente con esa imagen, como dice Pedro, que a veces que tenemos esta mirada focal solamente en las cosas más negativas. ¿Qué está pasando en la convención, René? Buena pregunta, varias cosas creo yo, no creo que es como bien multifoco a propósito del tema focal. Bueno, está pasando el tema de Arancibia, ¿no es cierto?, que ha logrado nuevamente, y tenemos que, yo comparto, ¿no es cierto?, la visión que tiene Pedro, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay una especie de, podríamos decir, distopía, o hay una especie de mal de foco en el fondo de la información que nosotros recibimos de Afganistán, y en este caso también de la convención es un poco similar, ¿no es cierto? Pareciera ser que los medios tienden a filtrar por una cuestión, ¿no es cierto?, de frame, ¿no es cierto?, de cuadro, en las cosas más negativas, en este caso, por ejemplo, este discurso discordante de Arancibia respecto a la Comisión de Derechos Humanos, este rechazo que me parece, y aquí emito una opinión, ¿no es cierto?, me parece torpe el rechazo que hace la mesa, ¿no es cierto?, de la conformación de Arancibia. Creo que han logrado que Arancibia sea un tema cuando en realidad debió haber sido un integrante más, y en ese sentido ahí vienen las mayorías que podían imponerse. Creo que le dieron contradictoriamente, intentando dándoles menos tribuna, finalmente terminan dándoles más tribuna, ¿no es cierto?, a este personaje que, por supuesto, yo creo que todo el mundo lo entiende como una especie de, básicamente, desquite de la derecha, una estrategia, ¿no es cierto?, por desviar el norte, ¿no es cierto?, de la convención. Y en ese sentido me parece que
todo este escenario, ¿no es cierto?, que se produce para Arancibia es un error estratégico que afortunadamente se ha ido corrigiendo con el tiempo. Y así podría decir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero René, pero para el tema de Arancibia y después podemos ver otros temas más positivos. Pero ¿crees tú, como planteó la candidata Paula Narváez, que fue una provocación de Arancibia ir, o estamos en presencia, a propósito del tema talibán, estamos en presencia de más bien de factores de intolerancia, y no nos estamos acostumbrando que todos tenemos derecho a entregar nuestra opinión, especialmente en un espacio como es la convención? Sí, yo creo que hay una estrategia y una intencionalidad detrás, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que afirma Paul Narváez. También creo que hay, y lo que decía, que quizás no está en la lectura que tú mencionabas recién, quizás también hay un error estratégico, ¿no es cierto?, de cómo funciona la comisión, porque me parece que finalmente este gesto que tienen contra Arancibia es visto como una censura. Entonces caemos en el fondo en ciertas formas, ¿no es cierto?, que se supone que son menos democráticas, ¿no es cierto?, cuando en realidad, como te digo, toda esta polémica lo que ha hecho es tratar de contribuir o de incrementar, ¿no es cierto?, la visibilidad y el poder simbólico que tiene un exalmirante y que ha sido, como les digo, intencionalmente, yo comparto el juicio, ha sido intencionalmente puesto en esa comisión. Pedro Díaz, la convención la componen 155 hombres, mujeres, en fin, allí siempre hemos dicho que está expresado Chile con toda su diversidad. Pero al final no hay mayoría, es una sumatoria de minorías, ¿cierto? Son pequeños, y de hecho veamos lo que está pasando en la ley del pueblo. ¿Cómo tú crees cuál es tu evaluación de estos, cuánto ya, 40 y tantos días, 50 días de la convención funcionando, Pedro Díaz? La verdad es que ha dejado mucho que desear porque las desconfianzas clásicas que ha mostrado la clase política se están manifestando en la Convención Constituyente, que en esencia se presentó como un espacio común, un espacio que tenía como un solo objeto construir la Carta Magna, una carta que iba a durar 30 años y por lo tanto la desconfianza han secuestrado. Yo comparto lo que se estaba diciendo respecto a lo que dijo René respecto a Arancibia. Él cumple con todas las condiciones que la Constitución actual establece para ser ciudadano y por lo tanto para ser electo y ejercer cargos públicos y estar en órganos públicos. Por lo tanto, todas las personas que son opositores a Arancibia están en la misma condición y por tanto no pueden vetar, no pueden censurar, no pueden coartar las libertades que esta Constitución establece, especialmente los derechos políticos. No puede ser que esta Constitución nazca con vicios democráticos y nazca con violaciones a los derechos humanos y a los derechos civiles y políticos. Y eso es lo que está confundiéndose algún sector de la Convención. Yo soy un opositor a esta dinámica de la derecha, yo soy una persona que no milita en ningún partido, pero es una estupidez por parte de la gente que se autoproclama de centro izquierda de ocupar censura y ocupar vetos a los derechos civiles y políticos de todas las personas. Está bien, Pedro, pero o sea, la candidata dice una provocación. ¿Pero por qué es una provocación? No fue provocación cuando algunos quisieron cantar el himno nacional, no fue provocación cuando algunos... ¿Pero por qué a uno se le acepta, por qué a uno se le aceptan y a otros no? Estamos solamente defendiendo lo que queremos defender, no podemos aceptar... Hagamos un esfuerzo, creo yo, porque ahí finalmente la convención, Pedro, quiero volver contigo, es una especie de reality que todos los chilenos la estamos mirando, algunos con certidumbre, otros con esperanza, otros con alegría, pero en fin, son distintas. Pero ellos tienen un plazo de 9 meses más 3 para entregar una propuesta al país que después tendrá que haber un plebiscito de salida. ¿No cree que falta y un proceso de aprendizaje también, Pedro, pero debieran fomentar mucho más la tolerancia al interior? O sea, eso es lo ideal, Hardy. Completamente de acuerdo contigo. El problema es que hoy día estamos en noviembre, son elecciones presidenciales, y es absolutamente lógico que se quiera instrumentalizar la Convención Constituyente con mensajes políticos. Y por lo tanto, empezar, por ejemplo, a coartar la dinámica de la derecha, asociando la violación de los derechos humanos y además asociando un mensaje integrador, inclusivo con los pueblos originarios, por mucho que ese mismo sector no esté de acuerdo. Por ejemplo, cuando se le quiere quitar el concepto de república a lo que se estaba estableciendo en el reglamento, suena populista para este grupo de personas porque está captando votos. Entonces, porque está secuestrada la Convención Constituyente con la realidad de la elección presidencial. Desgraciadamente, se están instrumentalizando los elementos de la Convención. Y acá claramente falta generosidad. René, en su minuto se planteó, tú eres periodista, director de la Escuela de Periodismo,
¿qué rol cumple aquí los medios de comunicación? La libertad de expresión. En su minuto había un debate si la prensa debía o no cubrir el debate al interior de la convención. ¿Cuál es aquí como periodista y como director de la Escuela de Periodismo? ¿Se están aplicándose los estándares plenos de libertad de expresión y transparencia lo que ocurre en la convención? Justamente para que no haya fake news, para que no salgan verdades a media o derechamente mentiras. Mira, gracias por la pregunta porque es bien interesante. Fíjate que me lo han preguntado en varias ocasiones a propósito primero, de cómo ha funcionado o cuál ha sido la recepción que ha tenido la audiencia respecto al trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas en general durante el periodo de la crisis social, de post-estallido, digámoslo así. Y ustedes saben, bueno, lo han visto por los medios de comunicación, en redes sociales, en fin, hay un movimiento que yo diría cada vez mayor, ¿no es cierto?, de crítica a los medios de comunicación por las posiciones, por las opiniones, por las maneras de cubrir, ¿no es cierto?, las temáticas del estallido y la movilización social, que ha sido bien fuerte. Hoy día, si yo pudiera recoger un poco lo que viene del gremio de los periodistas sobre todo de televisión en particular, existe una gran inquietud por salir y un miedo, digamos así, incluso a salir a cubrir, ¿no es cierto?, los eventos de protesta, por ejemplo. Hay un temor importante en el gremio y es un temor, digamos así, que los propios periodistas lo han ido internalizando. Entonces, desde ese punto de vista, digamos así, es un gremio que ha estado muy afectado por los últimos tiempos que ha vivido Chile. Y en segundo lugar, respecto a la convención, sucedió algo bien interesante, ¿no es cierto?, que fue esta digámoslo así, incomprensión o falta de diálogo, falta de comprensión sobre el rol que cumple la prensa al interior en este caso, de la convención y también hacia el exterior, ¿no es cierto?, hacia los públicos externos, hacia la ciudadanía en particular. Me parece ahí que hay, digámoslo así, un diálogo, una mala comprensión, ¿no es cierto?, de cuál es el rol que cumple la prensa, los medios de comunicación, la televisión, en fin, las redes sociales, en informar, ¿ya? Y en ese sentido, los propios, digámoslo así, periodistas se han visto un poco confrontados a exigencias, ¿no es cierto?, que vienen de alguna manera de la convención, de que se informe, pero en la manera en que ellos quieren que se informe, y evidentemente que eso no es una práctica que sea recomendable, porque en el país, de alguna manera, gracias a todas las luchas que se dieron durante la dictadura, tenemos hoy día una mayor libertad de prensa. No obstante, existe, por supuesto, y eso siempre hay que decirlo, una concentración de la propiedad de los medios que impide que haya una verdadera libertad de expresión en el país. Quiero que volvamos pues sobre eso, pero queremos también presentar a Daniela Carbacho, ella es la presidenta regional de Revolución Democrática. Como estamos haciendo televisión en este contexto, cada uno en distintos lados, pues no me apareció recién en pantalla. Queremos agradecerte mucho, Daniela, por estar con nosotros hoy día en Agenda Abierta, también para hablar de la realidad regional. Este lunes vence el plazo, ustedes son un partido joven, miren, de ahí están con un candidato que está muy bien aspectado. ¿Cómo, Daniela, tu mirada de lo que está ocurriendo en la convención para irnos metiendo en la conversación? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Quizás manifieste una posición distinta de la que he venido escuchando. Creo que, bueno, yo me llamo Daniela Carbacho, soy profesora de Historia y Educación Ciudadana, licenciada de Historia de la Universidad Católica y efectivamente soy presidenta regional de Revolución Democrática Los Lagos y ex candidata constituyente acá en este distrito, en el distrito 25. De hecho, fui la segunda mayoría, pero por razones del sistema DONT no estoy allí. Nosotros, por ejemplo, cuando yo observo lo que está siendo comunicado y el encuadre mediático que se ha construido en torno a la Convención Constitucional, me parece que el énfasis puesto en este tipo de polémicas, y que no es solamente la polémica en torno a Arancibia, sino la polémica permanente en torno a Teresa Marinovich o la polémica de cualquier persona que en el fondo busca deslegitimar el trabajo de la Convención, me parece que hay una apuesta que no es neutral, porque todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, preferir mostrar aquello, en vez de mostrar el despliegue, por ejemplo, de las comisiones, que hoy día, por ejemplo, tenemos una comisión de descentralización que está sesionando en Ancud, por ejemplo, recibiendo a muchas organizaciones sociales. No mostrar el trabajo de la Comisión de Reglamento, que ha avanzado muchísimo en su trabajo para poder desarrollar un debate y procesos más expeditos dentro de la propia convención y ordenar su trabajo.
no mostrar lo que simbólicamente esa convención significa para nuestro país y enfatizar en esos conflictos es una decisión también. Y en todo caso, una convención constitucional y un proceso constituyente inevitablemente va a remover los conflictos que esta sociedad tiene. Y la impunidad es un conflicto en Chile, no resuelto. La impunidad en torno a la violación de derechos humanos que permite que una persona como Arancibia hoy día esté ejerciendo cargos públicos en la convención. Eso es un problema y creo... Daniela, pero ¿de qué ha sido acusado Arancibia? ¿De qué violación de derechos humanos ha sido acusado? Me parece que allí no tiene que ver con el perpetrar o no el acto de la tortura o la violación de derechos humanos en ese acto específico, sino que tiene que ver con que nosotros tenemos una historia de una dictadura cívico-militar que tuvo muchos más agentes activos y pasivos en ese régimen. Como que creo que eso es parte de los nudos problemáticos de nuestra sociedad. Entonces creo que lo que está pasando en la convención, que puede ser criticable, yo también creo que es un problema hacer de ese el punto de conflicto y que de hecho facilita que este sea el encuadre, ¿no? Pero creo que es lo propio que va a pasar en la convención, entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la convención constitucional no es un vaso de leche. En ella se van a reflejar los conflictos que hay en esta sociedad y que no están resueltos. Y vamos a tener que enfrentarlos. Y eso no significa que la convención no esté desarrollando el trabajo para el cual se constituyó, que es escribir una nueva constitución. Pero sí, si lo que queremos es que la convención sea un vaso de leche, eso no va a pasar. Es que, bueno, lamentablemente entraste un poco más tarde porque al principio del programa dijimos que la convención es una expresión de todo Chile, en colores, en sexo, en pueblo originario, y allí está expresado Chile y los procesos son complejos. Pero Pedro Díaz, efectivamente, como dice Daniela, y es un tema, yo no soy periodista, pero normalmente se dice que las buenas noticias no son noticias, ¿cierto? Y esto pasa en muchos ámbitos, no solamente en la convención, que se destacan siempre las cosas a veces más llamativas. Mira, según las encuestas, los personajes más conocidos de la convención son Daniel Stengo y Teresa Marinovich, y no sé qué tanto a veces pueden aportar, y hay otros tal vez que hacen un trabajo silencioso, meticuloso, y no son tan llamativos. Pero eso ocurre normalmente en nuestros procesos constituyentes, ¿no? A ver, a nivel internacional, cuando uno empieza a analizar cómo se informan los procesos constituyentes, hay que analizar el contexto sobre el cual nace ese proceso, porque son cosas totalmente distintas y que de alguna forma contaminan el mensaje. Este proceso constituyente nació a partir de violaciones a los derechos humanos que los agentes del Estado hicieron contra la población civil, y obviamente eso generó una desconfianza importante por aquellos sectores que de alguna forma no han todavía validado esta violación masiva a los derechos humanos que ocurrió después del 18 de octubre. Y por lo tanto, el mensaje que se está traduciendo es de grupos, de facciones. Hay un grupo que está de acuerdo con la Convención Constituyente en el apruebo, en virtud de que es totalmente necesario, y hay un grupo que representaba el rechazo, porque consideraba que está todo ok y que de alguna forma invalidaba las reivindicaciones sociales. Eso es lo que se está transformando. Y obviamente, los acuerdos pueden ser noticias, pero como todavía, y tal como se dijo, no se está analizando el fondo, sino que se está analizando las formas, lo que uno espera es que estas formas no generen tanto debate, pero el problema es que en las formas hemos encontrado discrepancias tan extremas que uno empieza a desconfiar respecto a lo que es el fondo, y por eso es noticia. Porque uno lo que espera es que las discrepancias estén en el fondo, cuando empiece el debate sobre el principio de subsidiariedad, sobre los derechos sociales, las reivindicaciones lógicas que aspiran los derechos humanos. Pero en esta lógica, cuando hay que ponerse de acuerdo en la forma en la que se tienen que tomar decisiones y en cosas tan absurdas, y digo absurdas porque en Chile existe un Estado de Derecho, nos guste o no nos guste, y efectivamente yo puedo concordar respecto a que Arancibia no es una persona que debiera, desde el punto de vista de la ética, estar, pero no se le puede acusar de impunidad porque él no ha sido acusado de un delito, y acá hay que ser riguroso con los conceptos, porque básicamente la Convención Constituyente la están observando todos. Uno puede establecer que él es un cómplice pasivo, pero hay que tener mucho cuidado con ese concepto porque a nivel internacional la ciencia política tiene ese resguardo, porque vamos a imaginar hoy día una persona de centro izquierda que esté trabajando en el gobierno de Piñera, pleno estallido social, ¿se le va a acusar de cómplice pasivo? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando uno empieza a castigar a una persona por estar en un contexto político, eso no se puede personalizar. Hay que generalizar, porque si no sería discriminación. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Por eso
usar muy bien el lenguaje, saber lo que significan los conceptos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los derechos humanos para poder realmente hacer una imputación. Desde el punto de vista ético, no cabe duda y comparto plenamente lo que dijo René en su momento y Daniela, ético. Pero eso no es un impedimento ciudadano para que él esté presente en la convención. Y eso lo deben saber todos. Daniela, ¿quiere sí, es que me parece que sí, es que me parece que acá justamente uno de los elementos es que acá no es solamente la cuestión jurídica, acá hay un debate que es político y es una decisión de una convención constitucional que está poniendo un límite que nadie en esta sociedad ha puesto. Nadie en la sociedad ha puesto un límite en torno a quién, por ejemplo, puede o no, o sea, el acto de la vivencia de revictimización de quien va a exponer a la Comisión de Derechos Humanos, organizaciones que representan a personas que son familiares de detenidos desaparecidos o expresos políticos o personas que fueron ejecutadas. Entonces, hay un debate que también es de fondo y se juega también en la forma, como creo que separar esos dos aspectos de manera tan radical tampoco me parece. Y creo que estamos asistiendo a un debate que también está poniendo cuestiones que durante largo tiempo la política de la transición no permitió poner en debate. Y si bien también considero que es peligroso, es un error, coincido en que en términos estrictos la persona que está allí, que fue elegida, cumple con todos los requisitos para poder sesionar, para poder estar allí. Lo que se está tomando es una determinación que es política, porque la Convención Constitucional es un órgano también de representación política y de debate de la sociedad que vamos a construir. Entonces creo que también allí hay algo que hay que mirar de una forma un poco más profunda que solamente respecto de si es que se cumplen o no las normas, si es que se cumplen o no, sino qué es lo que este debate está mostrándonos de nuestra sociedad. ¿Qué es? Porque allí lo que se está construyendo es ese pacto. Daniela, pero también convengamos que esto es un ejercicio, digamos, de ensayo de error, que nadie es dueño de la verdad y que finalmente esto será, como dicen muchos, la casa común en la cual estos 18, 19 millones de chilenos tendremos que vivir. René, tú, mira, volvamos al tema de la prensa, y tú eres periodista, reitero. Las buenas noticias no son noticias. ¿Qué rol, por ejemplo, cumplen los matinales? Porque, claro, siempre se dice que mostrar accidentes, mostrar sangre es lo noticioso, ¿cierto? Entonces le podemos achacar que hay una intencionalidad, que no se cura en la convención, digamos, la cosa tal vez más lánguida, tal vez más profunda, y sí, las cosas, mira, cuando salió Jorge Vara dijo tal cosa, y después la Marinovich, tal vez eso desde el punto de vista, comillas, periodístico es más llamativo, pero tapa la cosa más profunda de lo que ocurre en la convención. ¿Cómo? Y porque finalmente igual los medios tienen rating, no sé, René, a ver, danos tu mirada como periodista y director de la Escuela de Periodismo. Sí, mira, eso también es interesante porque habría que decir que los matinales, bueno, no sé si ustedes ven televisión, yo veo mucha televisión, entonces puedo hablar con cierta propiedad, aparte como periodista, como audiencia, ¿no? Los matinales han ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Y eso es interesante de verlo, de alguna manera. Lo primero es que al decir, por ejemplo, Tonka Tomic no es periodista, así que eso ténganlo súper claro. Martín Cárcamo no es periodista tampoco, no es un trabajo informativo lo que ellos realizan, sino que también durante mucho tiempo los matinales lo que hicieron fue generar un trabajo de entretención de la gente, de acompañamiento, un poco la función que cumplía la radio, ¿no es cierto? En los primeros años de la radio, que es de acompañar a la gente. Y hoy día, por una cuestión de marketing, que eso es bueno que ustedes lo sepan, que la audiencia lo sepa, por una cuestión de marketing y de costo, ¿no es cierto?, de cuánto cuesta hacer la televisión, hoy día los matinales están muy interesados en política. ¿Por qué? Porque como cambió Chile, cambió el eje, ¿no es cierto?, se politizó mucho más Chile, la gente está mucho más interesada en saber esas polémicas, un poco lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, el tema de Arancibia, Maradit, Teresa Marinovich, Marcela Cubillo en su momento, en fin, y no debiera extrañarnos, ¿no es cierto?, porque son gente que ya tiene una cierta notoriedad pública y por supuesto que los ojos van a estar puestos en ello. Ahora, no obstante eso, digámoslo así, la información, ¿no es cierto? Es difícil de explicar esto, pero como tú decías, la metáfora, ¿no es cierto?, de las malas noticias, pero también podríamos decir la metáfora, ¿no es cierto?, del perro, ¿no es cierto? Es noticia no cuando un perro muerde a una persona, sino cuando una persona muerde a un perro, ¿te das cuenta? Un poco nosotros siempre los periodistas estamos buscando esa novedad. Ahora, no habría que tener tampoco, y en ese sentido yo llamo un poco a la mesura y a la prudencia, porque la convención está recién comenzando. Como decía Daniela, los conflictos se están abriendo y son naturales. La convención representa un Chile complejo,
no es un Chile simple, no es un Chile de blanco y negro, tiene muchos matices y por lo tanto estamos pagando hoy día los platos rotos de lo que no se hizo antes, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Todas las políticas de memoria y transición hoy día se están manifestando en temas específicos. No obstante, yo creo, y en eso quiero dar una mirada positiva, yo creo que la convención, en la medida que avance, van a ir comunicándose, mostrando, los medios de comunicación van a ir comprendiendo cuáles son los principales avances y la importancia, la relevancia que yo estoy seguro que ustedes comparten conmigo tiene este trabajo. Ahora, son los primeros momentos, hay, como decías tú al inicio, unos pequeños temblores, pero a la larga lo que van a predominar, los grandes cuadros, van a ser los cambios sustantivos que probablemente van a implementarse en la convención. Así que paciencia, paciencia, ya vendrán las buenas noticias. Daniela, metámonos un poco la cosa regional. Este lunes 23, plazo fatal para inscripción de candidaturas, ¿cierto? Y aquí en esta región se eligen senadores de gobierno, diputados y también consejeros regionales. ¿Usted qué candidatos están llevando? ¿Cómo van las negociaciones con el resto de su coalición, con el Convergencia Social, también con el Partido Comunista? De hecho, este viernes andaba en Puerto Montt, me encontré en la calle con el ex candidato Daniel Jadwe. ¿Qué está pasando con usted en la región de los lagos, Daniela, como tú, en este caso tú como presidenta regional de Revolución Democrática? ¿Qué sorpresa podemos tener el lunes en la noche? Yo creo que Revolución Democrática y el Frente Amplio vamos a presentar una apuesta, un elenco para nuestra región muy distinto de lo que estamos acostumbrados a ver. Va a haber mucha juventud, van a haber muchas mujeres, van a haber luchadores ambientales, va a haber gente de distintas comunas, no solamente de Puerto Montt y de Osorno. Nosotros creemos a nivel país, como Revolución Democrática y Frente Amplio y Apruebo Dignidad, que tenemos a un muy buen candidato presidencial, que es Gabriel Boric. Y creemos que nuestra apuesta es para ir a ganar con ese candidato. Creemos que puede ser el próximo presidente de Chile. Y desde esa perspectiva creemos que nuestra tarea es ir a darle mayoría parlamentaria a ese gobierno. Y desde esa perspectiva y observando cómo fue el comportamiento electoral de las elecciones de constituyentes, creemos que en la región de los lagos, tradicionalmente vista como una región conservadora, de voto más de centro o de derecha, se abrió un arco. Por ejemplo, en el Distrito 26 se eligieron muchas candidaturas independientes no neutrales, insulares, ¿cierto? También en el Distrito 25 no logré yo, por ejemplo, entrar, pero hubo muchas listas desde la centroizquierda y listas independientes que, si uno mira su composición, habían condiciones para que se manifestara una tercera fuerza, ¿no? Y a lo que estamos apostando es a romper el esquema binominal que ha seguido primando en la región de los lagos y a ganar por lo menos una diputación en el Distrito 26, una diputación en el Distrito 25 e integrar el gobierno de la región de los lagos en su consejo regional. Los nombres que hemos ratificado como partido tienen que ver con, por ejemplo, en el Distrito 26, Jaime Sáez, nuestro ex candidato a gobernador regional, quien además se acompañará de Mariela Núñez Ávila. Ella es científica y ambientalista de Chiloé y trabaja en la Fundación Senda Darwin. Y para el Distrito 25 también, es muy probable que yo vaya nuevamente a disputar allí. Y también acompañada de Germán Cartes, un trabajador ambiental y que trabaja en telecomunicaciones en la región y también fue candidato previamente. Y tenemos mucha esperanza, mucha confianza de que la región de los lagos también está cambiando y que vamos a romper ese esquema binominal y van a llegar nuevos liderazgos, porque además hay grandes, como gente que iba a repostularse y que ya no va. Entonces hay un campo abierto allí. ¿Y a senador están pensando llevar candidato, Daniela? Sí, estamos pensando, un nombre que suena es el de, por ejemplo, no está todavía la certeza, pero es Luis Navarro, un matrón del hospital de Osorno, y también nosotros no somos los únicos, también hay otros nombres de los partidos del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque somos un pacto, ¿no? Vamos como Apruebo Dignidad. ¿Cómo va la relación, las negociaciones con el Partido Comunista, Daniela? Mira, yo creo que bajo la enorme tarea de ganar el gobierno y de tener la certeza de que se puede ganar, y además observando el comportamiento electoral y viendo que un pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista tiene un tremendo potencial electoral, la verdad es que ha sido bastante más fácil de lo que uno se habría imaginado, porque en realidad se trata de reconocer la fuerza, la historia, el peso, la inserción territorial y los liderazgos que cada fuerza política tiene para construir las listas más competitivas. Acá no van a haber listas de relleno, no van a haber candidaturas que van a ir a rellenar,
porque la lista es tan, o sea, el pacto es tan grande y son tantas las fuerzas que tienen que estar dentro que cada quien va a poner lo mejor que tiene para ir a disputar y ganar. Entonces yo creo que ha sido un trabajo mucho más expedito de lo que creíamos, porque parte del reconocimiento de la historia y la fuerza de cada quien y la construcción de listas que puedan tener esa potencial. Y todos van a ir a ganar. Entonces, cuando todos quieren competir y todos sienten que pueden ganar, las listas son competitivas. Daniela, antes de hablar con Pedro y con René, en 2 ocasiones ha puesto como tremendo mérito el tema de ser jóvenes. Mira, en Estados Unidos Bernie Sanders tiene 79 años y movilizó millones de jóvenes. ¿Por qué esta especie de santificación, o sea, esta situación de que ser jóvenes pareciera, digamos, que fuera la sumatoria de todos los bienes y el tema? ¿Por qué esta ratificación tan fuerte del tema etario, Daniela? Yo creo que para nuestra región en particular, nosotros no tenemos representantes, o sea, los representantes que tenemos son todos representantes que llevan muchos periodos y que llevan mucho tiempo en la política. No me refiero acá a un problema simplemente etario, porque el proceso de cambio en Chile no es un problema de una generación, es un problema de un pueblo y es un pueblo diverso. Pero en nuestra región en particular, si uno mira hacia la composición de liderazgos tradicionales que han habido, en ningún sector se ha permitido como la emergencia de otros liderazgos. De hecho, hay gente que lleva 2, 3 periodos, etcétera. Entonces creo que por ahí va la razón del énfasis más que nada, Ardi. No es una cuestión como de discriminación, sino de nuestra realidad y de la importancia de que acá en los lagos se permita que otros liderazgos también emerjan. Está bien. Pedro, a propósito de eso, ¿tú crees que el otro día, no sé si fue, creo que el expresidente Lago en otro canal dijo que estamos en un cambio epocal? ¿Tú crees que estas elecciones parlamentarias es definitivamente un cambio generacional bastante violento y va a entrar como se dice, una camada muy grande de las nuevas generaciones políticas? Sí. Bueno, sí. Yo creo que va a haber un cambio importante en la composición del Parlamento. Creo que va a haber una gran cantidad de independientes, de gente joven, que de alguna forma va a refrescar lo que es la clase política. Recién Daniela comentaba la ausencia de liderazgo. Ella fue víctima del método DONT. Y como víctima del método, yo lo digo de esa forma porque siempre he pensado que la votación ciudadana se tiene que reflejar finalmente en los cargos. Y el método DONT castigó a Daniela para poder estar en la constituyente. Y por lo tanto uno tiene que también asumir que hay liderazgos que son de personas mayores que no han tenido la oportunidad de participar activamente en la política, presidente de juntas de vecinos, presidente de agrupaciones cívicas. Y yo creo que ahí también ha faltado una mirada de los conglomerados jóvenes, en asumir que hay personas que tienen movilización, que pueden arraigar personas, tener harto contenido, y que no han tenido la oportunidad de participar en la política porque el método DONT, porque la clase política de alguna forma le impidió estar y participar. No me limitaría solamente a las personas que han ostentado cargo al respecto, pero sí concuerdo plenamente en que la nueva configuración del Congreso va a ser una configuración distinta, con jóvenes, con independientes, y que de alguna forma va a modificar el debate, la forma en la que se ha establecido el debate y esta lógica de blanco-negro que durante 30, 40 años ya hemos tenido nosotros en democracia. Pedro, tú conoces bien la realidad regional. Daniela plantea que efectivamente aquí ha estado bien expresado dos grandes coaliciones, ¿cierto? La derecha y la centroizquierda. Y mira, en la última elección de gobernadores, a mi entender, una sorpresa, que la tercera votación, con mucha votación, fue un candidato ecologista, que no era un personaje conocido. Revolución Democrática salió quinto, o sea, aquí en Constituyente salió alguien de territorios insulares, salió un médico de Palena, ¿cierto, Pedro? ¿Tú crees que aquí en la región también se ha habido un fenómeno de cambio fuerte? Sabemos de quién estamos hablando: está el senador Luis Quintero, está el diputado Espinosa, por la derecha está Iván Moreira, Santana, que vienen haciendo política, bien o mal, cada uno tendrá su opinión, vienen haciendo política hace rato. ¿Tú crees que también habrá un cambio con ellos, Pedro Díaz, tú que conoces la región? No, lo que pasa es que hay que entender que el método DONT también favorece a los conglomerados políticos. De hecho, eso existe y por lo tanto ellos tienen una maquinaria que les da una gran ventaja respecto a los independientes y a los nuevos candidatos. Por lo tanto, muchos de ellos se van a repetir el plato. Pero también es verdad que esta emergencia de una tercera fuerza
no puede ser apropiado por terceras fuerzas. Por ejemplo, el Frente Amplio no puede apoderarse de lo que es la lista del pueblo, de los votos de ellos, a nivel país, me refiero a nivel país. El Partido Comunista no puede apropiarse de lo que son los votos de gente que votó en contra de la derecha. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque los análisis electorales, los análisis coyunturales, de alguna forma tienen a tergiversar un poco la realidad. Y esto es lógico porque cada conglomerado tiene que ser optimista. No puede tener un mensaje pesimista y tiene que siempre aunar y sumar votos. Pero creo que hay un error detrás de este optimismo desmesurado que hacen algunas fuerzas políticas al querer sumar a toda la oposición a su propio bando, a su propio sector. Ahora, el método electoral con el cual se escogen los diputados, desgraciadamente, favorece a las clases políticas tradicionales y por lo tanto ellos corren con una gran ventaja. Por eso estos nombres que tú señalas, Hardy, posiblemente puedan nuevamente estar en la Cámara de Diputados. Pero eso también no obsta a que las nuevas fuerzas puedan colocar a uno que sea totalmente distinto a los que nosotros ya estamos escuchando. Porque mira, René, porque el proceso, tal vez la elección más importante de los últimos 30 años fue el plebiscito para si teníamos una nueva constitución, pero apenas votó el 52%, de los chilenos. O sea, de 14 millones de personas habilitadas están votando 7 millones. ¿Qué pasa con nuestra formación cívica? Te pregunto como profesor universitario, René, ¿por qué tan poca motivación? Porque claro, nosotros aquí también en nuestros programas hablamos con alto interés de la política y entusiasmo, pero ahí el 50% de los chilenos no está concurriendo a votar, no le interesa lo que plantean los dirigentes políticos del color que sea. En la última elección ahora votó el 40 y tantos por ciento. En Puerto Montt votó el 30%, René. Claro, la clase política habla con mucho entusiasmo, pero no sé qué tanto sentido le hace a la mayoría de los chilenos. Por lo menos una mitad no está votando. ¿Por qué crees tú, René? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay varias cosas ahí de por qué la gente está votando. Ahora, tú mencionabas el tema de la convención. Esa fue una votación histórica, no se veía desde el plebiscito, ¿no es cierto?, para la vuelta a la democracia. Entonces, esa elección del apruebo o rechazo fue una elección que trajo mucha gente. Y yo espero, y eso va a ser probablemente el gran desafío, ¿no es cierto?, tanto de la elección de congresistas, ¿no es cierto?, como de presidente, primera y segunda vuelta, de que se movilice un padrón similar. Ahora, eso hay varios factores, ¿no es cierto? No tienen que ver necesariamente con que la ciudadanía, y habría que no leer esto de esta forma, ¿no es cierto? No es que la ciudadanía no esté interesada en la política, sino que hay muchos factores, ¿no es cierto?, que influyen en el comportamiento electoral. Por de pronto vamos a tener una consulta, hoy día estamos a viernes, bueno, quizás en 2 días más, ¿no es cierto?, cuando vayamos a ver las cifras de la consulta ciudadana, vamos a darnos cuenta de que se va a movilizar muy poca gente. Y puede ser que haya lluvia, porque me imagino que allá donde están ustedes está lloviendo, en Santiago llovió mucho, ustedes saben que nos ponemos muy nerviosos con la lluvia acá, una lluviecita pequeña nos pone muy nerviosos acá. Entonces la gente no sé si se va a movilizar, y no va a ser, no sé cómo va a ser. Yo espero que sea un buen, para la democracia es bueno de que vaya la gente. Pero hay muchos factores, está la lluvia, está el tema del transporte, está el tema hoy día, y ustedes saben, está en discusión el tema de dónde están las mesas. A veces las mesas están muy alejadas de donde las personas tienen que ir a votar, las mesas de votación. Entonces hay reformas que hacer. Yo he impulsado por mi lado, ¿no es cierto?, el tema del voto electrónico. Creo que una buena solución, creo que deberíamos meternos de alguna manera en ese tema. Estoy también por el voto postal. Por el voto obligatorio, por supuesto, hay mucho consenso en el gremio de la ciencia política de que eso fue una mala reforma la que se hizo. Tenemos que volver al voto obligatorio con penas que vayan, por supuesto, que no sean, digámoslo así, estigmatizadoras, sino que permitan y más bien incentiven la participación. En fin, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, y espero que tanto la convención como el Congreso puedan avanzar en esto y que de alguna manera volvamos a una participación y un diálogo cívico un poco mejor. Creo que hay buenas expectativas para hacerlo. Creo que la gente más joven, que si bien la juventud no es una virtud, como tú decías, pero al mismo tiempo es la nueva fuerza, es la fuerza que viene, está muy bien el recambio y la renovación, porque permite también pensar en el futuro. Eso es fundamental. Con los jóvenes, con la gente de más edad, con la tercera edad, con la cuarta edad, en fin, con los niños, por supuesto. Porque mira, Daniela, efectivamente para el plebiscito del 88, voto obligatorio, Chile apenas éramos 12.500.000 personas, votó el 97,6%, 97,6% con voto obligatorio. O sea, ¿sabes? Fuimos todos los chilenos a votar.
usted tiene el desafío, creo yo, Daniel, lo pregunto, lo digo con muchísimo respeto, de ser capaz efectivamente, si hay una percepción de cambio profundo en Chile, cómo usted no defraude en esa confianza que está viendo en ustedes. Porque por otro lado, no Revolución Democrática particularmente, pero mira lo que está pasando en la lista del pueblo, la gente dirá, cada día hay peleas nuevas, ¿cómo? Y finalmente parece estar replicando los mismos vicios de lo que se criticaba. ¿Entiendes tú, Daniela, que es un desafío muy grande para ustedes? Sí, por cierto que lo entiendo. Yo creo que organizarse es difícil. Y la lista del pueblo emerge como un fenómeno quizás electoral de cómo se van articulando distintas apuestas independientes que quizás tampoco se conocían tanto entre sí previamente. Y en ese espacio, que puede ser súper diverso, pueden darse una serie de polémicas y diferencias, porque organizarse es difícil. Entonces, cuando tú reniegas de la organización política y dices, no quiero ser un partido, pero luego te empiezas a organizar, te das cuenta que hay un montón de dificultades que a veces son muy difíciles de procesar. Entonces, creo que también nosotros tenemos que aprender que la organización con los otros, la organización colectiva siempre genera dificultad. Entonces la pregunta es cómo se generan organizaciones que son capaces de procesar esos conflictos con mecanismos democráticos que dejen de encerrar la discusión en un lugar oscuro donde nadie se entera. Mira, por ejemplo, cuando se eligió la presidencia de la convención y la vicepresidencia de la convención, todo Chile vio cómo pasó. Todo Chile vio qué votos fueron para quién, qué votos cambiaron, qué posiciones hubieron. Y esa votación, que tradicionalmente hubiese sido como una votación como en silencio, nadie habría sabido quién votó, fue una votación abierta, todos sabían qué es lo que estaba pasando y simbólicamente fue muy potente. Nosotros tenemos que aprender que la democracia y la organización política es compleja y también hay que preguntarse, bueno, hablábamos de la participación, de los bajos niveles de participación. Yo soy profesora en un liceo, en el Liceo Carlos Ibáñez del Campo, en la comuna de Fresia, hago educación ciudadana. Y todas las veces que hago esta clase es el desafío de cómo poner en discusión cosas que en las casas no se conversan. O que ahora se han empezado a conversar porque aparecen en los matinales y se toman los debates matinales que antes se tomaban las farándulas, pero que no han sido el tema de discusión de la sociedad chilena durante mucho tiempo. La despolitización de la sociedad chilena tiene que ver con que la política dejó de tener sentido cuando eliges a representantes que una vez en el poder no tienen una conexión con lo que está discutiéndose en el territorio, con las necesidades de la gente, y la gente no los ve, no los identifica como me sirve o no me sirve, porque yo cuando tengo que gastar tiempo de mi vida en organizarme, votar y participar, quiero que eso sirva. Y cuando se vacía de sentido, pues pasa el fenómeno de despolitización y desafección que vivimos. Entonces, volver a dotar de sentido a la política tiene que ver con reconstruir un vínculo también. Y ese vínculo también se expresa en la institucionalidad, en la democracia, en los mecanismos. Hay un camino largo que recorrer ahí para recuperar esa participación y no va a ser de un día para otro, pero yo sí creo que el plebiscito del apruebo y el rechazo fue una participación significativa y que la apuesta constituyente también lo fue. Y creo que soy optimista en ese sentido, desde el lugar de que me hago cargo también. Desde 14 años que fue mi primera marcha y nunca más dejé la calle, y creo que hay mucha gente que está en ese involucramiento y nos toca reconstruir esa democracia que queremos también. Organizarse es difícil, gobernar es más complejo aún, más complejo, sí. ¿Cierto? Porque yo recuerdo perfectamente cuando en el 95, con el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, mira, cuando se atrincheró el general Manuel Contreras aquí en Fresia, después se atrincheró en la base de Talcahuano, después en el Hospital Naval de Valparaíso, hasta que finalmente terminó detenido. Tal vez la única salida de dictadura en la cual el jefe de la policía secreta terminó preso y murió, pasó su último día en la cárcel. Digo, para reconocer también lo que se hizo en los tiempos de la transición. Porque gobernar es muy complejo, Daniela Carbacho. Y yo creo que es un desafío tal vez, digamos, para no es solamente organizarse, es como se le ha sentido a todos los chilenos, y las cuales tal vez son chilenos que piensan distinto a usted, ¿o no? Por cierto que sí, es que yo creo que ese gobernar es difícil. Claro que es difícil, y aparte, cuando el gobernar además ha sido administrado en forma duopólica y en forma tan cerrada, sin mayores mecanismos de participación, involucramiento y responsabilidad de la sociedad civil en la solución de sus propios problemas, claro que se vuelve complejo, pero no hay que tenerle miedo a esos desafíos, porque si no, deleguemos y dejemos que la gente que lo ha hecho, que lo siga haciendo nomás. O sea, también allí hay un trabajo de recoger experiencia y saberes de otros, porque nosotros no vamos a inventar la rueda, nadie inventa la rueda, ¿ya? Daniela, y no todo lo que se hizo estuvo mal tampoco.
Es que ese es el punto, Daniela. Ustedes a veces cuando son tan duros con lo que fue la transición, ¿no siente que están alejando a gente de centro izquierda que podría usted tenerle, apoyarlo a usted? Pero por lo menos, mira, yo fui dirigente universitario, estuve preso muchísimas veces, de hecho no pude votar el plebiscito del 80, estuve preso 14 días, amigos míos que fueron torturados y amigos que fueron violados, y usted hoy día se está con cierta superioridad moral de lo que fue la transición. ¿No les parece un poquito arrogante eso, Daniela? No, no me parece. No me parece, es que yo creo que hacer una crítica de un periodo no significa que uno no reconozca, o sea, creo que hay un problema allí de entender que hacer una crítica no significa que uno borra con el codo la historia y no mira las dificultades de ese proceso. Decir que la transición no haya sido suficiente o que no nos sentimos identificados en ese proceso no significa decir que no reconocemos lo que significó luchar por la democracia, tratar de reconstruir la institucionalidad democrática de este país, teniendo como senador designado al dictador de este país, con la amenaza de tener al ejército controlado por los grupos que también fueron los que llevaron a cabo esa dictadura, no es menor. ¿Ya? Y también creo que, por ejemplo, la votación de Gabriel no se explica sin ese pueblo, que también es un pueblo o sea, la centroizquierda no tuvo primaria, pero el votante de centroizquierda tomó una decisión. O sea, ese voto no es solamente voto de gente joven, o sea, allá se movilizó un sentir también. Y creo que el electorado no le pertenece a nadie. No es ni del Frente Amplio, ni de la Lista del Pueblo, ni de la Concertación, ni de nadie. El electorado tiene sus ideas y se moviliza según lo que le interpreta también. Y ahí el desafío es de las fuerzas, pero una crítica a ese periodo no significa no reconocer allí también. Muy bien, efectivamente, porque Pedro, en la ciencia política los ciclos son y vienen. Mira, en Francia el Partido Comunista era poderosísimo, hoy día no existe el Partido Comunista en Francia, en Italia se desplomó la adhesión del Partido Comunista. Y son tiempos difíciles también de entender, y claro, es bueno escuchar, digamos, yo no había escuchado, digamos, esta reconocimiento de lo que fue este recambio. Se está produciendo hoy día, por ejemplo, con la figura de Boric, ¿tú crees? Y el factor Jadwe, digo que también fue un factor cuando se vio tanta altanería por parte de Jadwe, Pedro. Bueno, la verdad es que hay que hacer ese análisis y ofrezco la disculpa por no jugármela, pero después de las elecciones, porque bien. Primero hay que ver la cantidad de votos que saca Boric y realmente comparar si es que la cantidad de votos que obtiene Boric en la presidencial es similar a la que obtuvo en las primarias. Porque hipótesis para poder explicar el fenómeno de su votación hay varios. Y por lo tanto hay que entender que también en otros países, en la política comparada, han existido votos cruzados en conveniencia. Por ejemplo, si uno quisiera hoy día explicar los votos que podría obtener Maldonado en la primaria del sábado, uno podría decir que Maldonado es el candidato más débil y por tanto gente de la derecha va a ir a votar por Maldonado para que sea un rival más fácil para Sichel. Y eso se puede dar, en otros países se ha dado eso. Se ha dado esos votos cruzados y por lo tanto uno tiene que analizar el peso de Boric en la elección presidencial, no en la primaria. Sí, bueno, además estos días están apareciendo más candidatos, está Marco Enrico Minami, pero tiene algunas dificultades, está Franco Parisi, está Gino Lorenzini, pero finalmente los dos candidatos más afectados son Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Veremos qué pasa este fin de semana. René, los medios de comunicación van a tener un rol importante. Claramente, tú pusiste en duda que en Chile hubiera completa libertad de expresión. Antes, no sé, anoté por ahí para ir cerrando este tema, René. Sí, bueno, en Chile es importante aclararlo. En Chile existe la libertad de expresión, pero una libertad condicionada. Y eso es súper importante aclararlo. No es que en el fondo nosotros no podamos decir cosas, no podamos expresar libremente. Por supuesto que eso fue un logro, ¿no es cierto?, del periodo de la transición y me parece que es importante reconocerlo. Fue una cosa que se ganó en la lucha, ¿no es cierto?, contra la dictadura. Y en ese sentido tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se hizo en ese momento. No obstante, el problema está que durante la transición lo que se hizo fue, primero, todos los medios alternativos, los medios regionales, como este, por ejemplo, no tienen financiamiento y por lo tanto se les cohorta y se les coopta de alguna manera desde intereses publicitarios para que puedan financiar, ¿no es cierto?, su emisión a partir de publicidad. Y muchas veces la línea editorial de un medio de comunicación pequeño no necesariamente lo publicitario es lo más importante, es el contacto quizás, es el tener el servicio a la gente, la información en contexto, ¿no es cierto?, de los territorios, en fin. Entonces hay un problema de concentración de los medios que de alguna manera yo diría que el principal
impulsor, ¿no es cierto?, una discusión sobre este tema de la concentración de los medios fue el candidato Jadwe, ¿ya? Y en ese sentido yo creo, y eso es importante, le paso un dato a la gente del Frente Amplio, yo creo que es importante que se retome ese tema, el tema de la concentración de los medios de comunicación y cómo implantamos políticas de comunicación que permitan, por ejemplo, más descentralización, más diversidad, más pluralismo. Necesitamos eso, o sea, y eso es increíble la centralización que tiene este país. Cuando uno lo explica hacia afuera, cuando yo voy a Francia, por ejemplo, que estudié allá, cuando voy a España, ¿no es cierto?, y uno explica cómo funciona el sistema de medios en Chile, es de no creerlo, es de un sistema más concentrado en términos de contenido, pero también de la propiedad. Y eso evidentemente que corta las posibilidades de la libertad de expresión. Cuando no hay libertad, por ejemplo, para poder mantener un medio y darle sustentabilidad, evidentemente que esa libertad está condicionada, es una libertad, digamos así, con límite. Y eso es lo que yo creo que de alguna manera, y sería muy bueno que los candidatos, todos, incluyendo los independientes, París, en fin, pudieran decir algo al respecto. Sí, efectivamente, en Chile no tenemos una Deutsche Welle ni tenemos una BBC en que efectivamente genera claramente pluralidad y canales laicos, además, en fin, efectivamente. Daniela, vamos a estar durante el año conversando con ustedes. Queremos agradecerte muchísimo, Daniela, por este contacto. Bueno, me imagino que estos días están cerrando y también hay un poquito de cocina, se me ocurre al interior, sino que nadie tan impoluto, creo yo, Daniela. Igual estos días estarán ahí tratando de cerrar la leche, lo digo con respeto, pero para ¿o no? Sí, es complicado el tema porque en el fondo tú tienes que administrar el hecho de que tienes regiones, ¿cierto? Un país entero, regiones, territorios, comunas, y todos tienen aspiraciones y deseos, pues entonces tienes que hacer que eso coincida, pero también tienes que reconocer, o sea, no puedes, por ejemplo, no reconocer los liderazgos locales que existen. Tienes que, cómo dialogas con tus directivas regionales, con tus coordinadores, con los liderazgos, para que en el fondo no se cierre por arriba en un acuerdo entre cuatro, porque también las fuerzas políticas que son, que prometen cosas como democracia, también tienen que vivirlo en su interior, porque si no también se fractura la propia organización. Entonces es bien complejo cómo hacer que todos esos diversos intereses puedan plasmarse y que nadie salga dañado en el camino, porque para otros quizás sea más fácil, llego, me siento, pongo mi lista, esto es lo que yo llevo y listo, pero en este proceso, claro, pues hay gente también, vidas, proyectos, anhelos, futuros, muchas cosas puestas ahí. Daniela, yo quiero agradecerte, quiero felicitarte, además que aparezcan generaciones jóvenes, que hablas que trabajas en Freso, en una comuna aquí en nuestro interior, de verdad, y siempre este canal estará abierto, porque a propósito de lo que plantea René, yo puedo decir lo siguiente: en este programa hablamos con total libertad, con nuestras propias convicciones, con errores no, pero nuestras propias convicciones. Así que muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Don Pedro Díaz, nuestro amigo que estamos permanentemente hablando, usted está en Iquique, queremos agradecerle este contacto hoy día, Pedro Díaz. Siempre un placer estar con ustedes. Quiero dejarme enviar un saludo a mis estudiantes de la Escuela de Administración Pública y al Centro de Estudiantes, que siempre están muy preocupados de la contingencia y siempre están viendo este programa. Pedro, y hablemos la semana próxima, ¿qué es lo que pasó este fin de semana con el consulta? No sé, ahí, a ver si salvan los muebles un poco, Pedro Díaz, ¿no? Cada uno tiene su opinión, pero lo hablaremos los próximos días. Yo creo que no va a ser muy difícil de contar los votos, van a ser poquitos, así que no nos vamos a demorar tanto. Después del conteo de votos habrá que ver qué sale de ahí. Y René, de verdad, muchas gracias, René, por estar con nosotros, agradecerte este contacto y ojalá sigamos conversando más adelante, René Jara. Muchas gracias, suerte, Daniela, y cariño para todos ustedes. Sí, pues a todos ustedes, estimados televidentes, muchas gracias. Este fin de semana habrá lluvia, habrá consulta ciudadana en la unidad constituyente y nosotros seguimos haciendo un esfuerzo todos los fines de semana de hablar con muchísimo respeto, con tolerancia y hablar de actualidad y de lo que ocurre en la región de los lagos. A cuidarse mucho porque la pandemia no da tregua, sigue todavía presente. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros.